¿Qué tal, chicos? Les saluda el profesor Pedro Pedroso. En esta oportunidad vamos a desarrollar las preguntas correspondientes a la semana 17, la primera parte de Ecología del presente ciclo 2017-2. Pregunta 1. Durante los 1900 años de la era cristiana, la población humana se ha mantenido en aproximadamente 1.000 millones. Sin embargo, en los últimos 100 años ha mostrado un crecimiento exponencial, elevándose a 7.000 millones. O sea, estaba en 1.000 millones, pero ahora está en 7.000 millones. ¿Qué factores de la tasa de crecimiento poblacional tuvieron que variar y evitar que aumente respectivamente para que esto ocurra? En todo caso, tiene que decir qué factores tuvieron que aumentar para que esto ocurra. Primero explicamos algo de dinámica de poblaciones, luego volvemos a la pregunta. A ver, dice por acá que en una población, recuerden que en una población tenemos una población, viene a ser el conjunto de individuos de la misma especie. Entonces acá, en esta nubecita hay una población. ¿Qué pasa si es que hay nacimiento, si es que hay natalidad? ¿Esta natalidad cómo afecta a la población? ¿La vas a aumentar? ¿Qué pasa si es que hay muertes? M de mortalidad. ¿Qué pasa con la mortalidad? ¿Qué le hace a esta población? Lo hace disminuir. ¿Qué pasa si hay llegadas? Hay inmigración, vienen individuos de otras poblaciones. ¿Qué pasa entonces con estos individuos? Aumentan. Pero ¿qué pasa si es que los individuos se van a otras poblaciones, se van a otros lugares, se van de paseo, es decir, hay emigración? ¿Qué pasa con el número? Disminuye. Entonces, según estos 4 parámetros se calcula la tasa de crecimiento. Esa tasa, que es igual a natalidad más inmigración, ¿a eso qué le restamos? A eso le restamos mortalidad con emigración. Es decir, los que hacen aumentar natalidad con inmigración, ¿qué le restamos? Los que hacen disminuir mortalidad con emigración. Muy bien. ¿Qué pasa si la tasa, vamos a tener acá 3 casos, ¿ya? ¿Qué pasa si la tasa es mayor que 0? Es decir, natalidad con inmigración es bastante, mortalidad con inmigración es poquito. Si la tasa es mayor que 0, entonces la población va a crecer porque hay más nacimientos, más llegadas, pocas muertes, poca salida. Entonces la población, vamos a poner así flechita, la población crece, aumenta. ¿Qué pasa si la tasa es menor que 0? Es decir, ¿qué pasa con mortalidad con inmigración? Estos dos valores es más grande a comparación de natalidad e inmigración. Por eso se hace negativo, por eso la tasa es menor que 0. ¿Qué pasa con la población? Disminuye, porque hay más muerte, hay más salida, hay poco nacimiento, poca llegada. ¿Y qué pasa si la tasa es igual a 0? Si la tasa es igual a 0, entonces la población está en equilibrio, no aumenta ni disminuye, ¿de acuerdo? Porque estos dos, nacimiento con llegada, se compensan con mortalidad y con emigración, ¿ya? Muy bien, a ver qué nos dice por acá el texto, que de 1.000 millones ha pasado a 7.000 millones, de 1.000 millones ha pasado a 7.000 millones. ¿Qué factores de la tasa de crecimiento poblacional tuvieron que variar para que eso ocurra? ¿Ya? Entonces, acá dice para evitar que aumente, está mal porque en sí ha aumentado, ¿de acuerdo? La tasa poblacional ha aumentado de 1.000 millones a 7 millones, ¿ya? Acá la pregunta debería ser, ¿qué factores de la tasa de crecimiento tuvieron que aumentar? ¿Ya? Tuvieron que aumentar. ¿Qué factores tuvieron que aumentar? Entonces, tuvo que haber bastante natalidad, bastante inmigración, ¿para qué? Para que pase de 1.000 millones a 7.000 millones. Entonces, tuvo que haber bastante natalidad, bastante inmigración, ¿ya? O en todo caso la pregunta puede ser, ¿no? ¿Qué factores tuvieron que disminuir? ¿Quién tuvo que disminuir? La mortalidad con la inmigración. Como hay poca mortalidad, poca inmigración, entonces la natalidad con la inmigración va a ser mayor, por eso la población crece, ¿ya? Muy bien, entonces la pregunta 1, la clave es la C, pero aclarando acá la pregunta, ¿qué factores de la tasa de crecimiento tuvieron que intervenir, tuvieron que aumentar para que esto ocurra? Entonces en la 1 la clave es la C. O en todo caso, también acá podría ser la pregunta, ¿no? ¿Qué factores de la tasa de crecimiento tuvieron que variar para evitar que esto aumente? Pero en sí está aumentando, ¿no? Siempre, ¿quién se opone al crecimiento? La mortalidad
con la emigración. ¿Ya? En ese caso podría ser la E. No está del todo claro la pregunta, pero estamos aclarando, estamos añadiendo que si natalidad con emigración es mayor, hay crecimiento. Si mortalidad con emigración es menor, hay caída de crecimiento. 1, clave C. Pregunta 2. Ramiro, un joven piurano, se trazó una meta luego de acabar su carrera, coma, nos están hablando de la meta, ¿no? Comprarse un terreno para hacer su casa propia cerca de la ciudad. Luego de 5 años se da cuenta que no hay disponibilidad para tal fin y todos son departamentos. ¿Ya? Respecto al enunciado podemos deducir que la tasa de crecimiento, lo que explicábamos en la pregunta anterior, la tasa, está la tasa, ¿qué pasa con la tasa? Será mayor que 0, la tasa será menor que 0 o será igual que 0. ¿Qué nos dice por acá? Que ya no hay terrenos. ¿Por qué? Porque todo está lleno de departamentos. ¿De acuerdo? No hay terrenos, todo está lleno de departamentos. Es decir, ¿por qué se forman los departamentos? Para que entre más población. Como la población aumenta y ya las áreas en el llano son mínimas, entonces crecen las casas, pero verticalmente. ¿Por qué? Porque la población está aumentando. Entonces, en este caso, la tasa es mayor que 0. Entonces, ahí la clave vendría a ser la D. 2, clave D. Pregunta 3. Un estudiante de administración en su curso de gestión ambiental recuerda conceptos como el ecosistema actúa como un organismo, pero de homeostasis más lenta. Se le compara de esa manera al ecosistema. Entonces desea ayudar al planeta y propone embalar productos de importación con cartón en lugar de tecnopor plástico. Si está cambiando un objeto con otro objeto, es porque uno es dañino y el otro no, porque él quiere salvar al planeta. Entonces, ¿qué pasa con el tecnopor y el plástico? Ellos son dañinos, ¿de acuerdo? Ellos entonces, hay que ponerle así, son malos para el ambiente. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el cartón? El cartón es bueno. Por eso dice, ¿no?, que está empleando el cartón en lugar de tecnopor o plástico. Reciclar papel, así como, ¿qué más recicla? Restos orgánicos de las instituciones y hogares para usarlos como compost. Entonces, el papel y los restos orgánicos. ¿Qué pasa con el papel, reciclaje de papel y restos orgánicos? ¿En qué se convierten? En compost. ¿Y este compost para qué es importante? Es el abono para que las plantas puedan desarrollar. Entonces, acá el tecnopor y el plástico son malos. El cartón es bueno. ¿Por qué el cartón es bueno, el cartón y el papel? Porque regeneran, se reciclan, pasan por un ciclo. ¿Ya? En este caso, el papel y los restos orgánicos forman nutrientes para las plantitas, forman un compost. Del enunciado anterior podemos inferir que el tecnopor no daña el planeta, al contrario, claro que sí daña, demora bastante tiempo en reciclarse, ¿ya?, en destruirse, ¿ya? Entonces esa no es la clave. La materia es cíclica, dependiendo, ¿no? Restos orgánicos, papel sí, pero plástico y tecnopor no, o en todo caso demora bastante tiempo, ¿ya? Nada que ver. ¿La energía de un ecosistema es vital para procesos industriales? Claro que sí, la energía de un sistema es vital para procesos industriales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, dice, en el planeta los residuos permanecerán hasta la eternidad. En el planeta los residuos van a permanecer hasta la eternidad. No, algunos residuos se reciclan, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es más, el plástico también demora en reciclarse. ¿Es un contaminante? Sí, porque demora bastante tiempo, pero no va a estar hasta la eternidad. ¿Ya? ¿Qué dice? La energía es acíclica. A ver, vamos a tener acá, por ejemplo, que la energía luminosa se convierte en energía, por fotosíntesis se convierte en energía química, en glucosas. Y luego las glucosas nuestras se convierten en otra energía, en ATP. ¿Ya? Y eso no va a volver a regenerarse, o sea, y luego se libera como calor, y ese calor no va a generar energía luminosa, o sea, esa es correcta, ¿ya? Esa es correcta. Muy bien, entonces acá entre la C y la E, las dos son correctas, ¿ya? ¿Qué dice en la E? La energía es acíclica, correcto. ¿Qué dice en la C? En la C dice, la energía de un ecosistema es vital para los procesos industriales. A ver, en este caso es la energía de un ecosistema. Es decir, la energía que hay del paso del primer nivel trófico al segundo nivel trófico, eso es importante, sí, pero es importante para el ecosistema, ¿de acuerdo? Para los procesos industriales,
Básicamente para los procesos industriales que se necesita energía eléctrica, ¿de acuerdo? No tanta energía que está en el ecosistema. Ya, viéndolo de esa manera, sería más correcta la E que la C. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la energía es acíclica, la energía que va de la luz va a las plantitas, de las plantitas va a nosotros, eso se convierte en energía mecánica en movimiento y eso no va a regenerar hasta la energía luminosa. Entonces, 3, la clave es la E. Pregunta 4. ¿Los autótrofos como las plantas son la forma de vida dominante en nuestro planeta? Pues pueden incorporar oligoelementos del suelo, donde crecen y forman moléculas orgánicas a partir de agua y dióxido de carbono. Por ello, forman la base de la pirámide. Según el enunciado, los organismos que constituyen la base, ¿quiénes son? ¿Quiénes son la base de esa pirámide? Por acá te dice quiénes son los autótrofos, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacen los autótrofos? Fotosíntesis, ¿ya? Y a ellos, ¿cómo se les conoce? Como productores, porque producen alimento. ¿Ya? A ver, vamos a tener acá al primer nivel trófico. De esta manera lo ponemos acá, por ejemplo, acá está una plantita. Ahí está, la plantita viene a ser un organismo productor. Y ese organismo productor, ¿quién es? Es el primer nivel trófico. ¿Qué pasa con ese organismo productor? Viene alguien y se lo va a comer, por ejemplo, viene un pececito. Ahí está un pez. ¿Ya? Este pececito es un consumidor. Consumidor. Ahora, ¿qué está consumiendo? Vegetales. Por eso, ¿cómo se le dice? Por eso se le dice herbívoro. Se le dice herbívoro. También se dice que pertenece al segundo nivel trófico. Muy bien. Ahora, a este consumidor va a venir un pez más grandecito y se lo va a consumir. ¿Ya? Entonces, ¿él quién sería? Él sería el consumidor secundario, ya que el anterior es consumidor primario. Entonces, ¿qué pasa? Este pez más grande a este pez pequeño se lo consume, pero no está consumiendo vegetales, sino está consumiendo carne. Por eso, ¿cómo se dice? Carnívoro. Este carnívoro pertenece al tercer nivel trófico. Tercer nivel trófico. Muy bien. Ahora, vamos a imaginar que a este consumidor secundario venga un pez mucho más grande, que venga el tiburón. Está el tiburón y se lo consume. ¿Quién sería el tiburón? Sería un consumidor terciario. El tiburón, ¿qué sería? Un carnívoro. Pero para diferenciarlo del carnívoro, que el anterior sea carnívoro primario y el tiburón que sea el carnívoro secundario, perteneciente al cuarto nivel trófico. Ahí está. ¿Qué pasa cuando el tiburón muere? ¿Qué es lo que van a hacer los hongos y las bacterias? Cuando el tiburón muere, vamos a tener acá a los hongos y a las bacterias. ¿Quiénes son los hongos y las bacterias? Son los desintegradores. ¿Ya? ¿Qué hacen los hongos y las bacterias? Desintegran todo lo orgánico que hay acá en el tiburón y lo convierten en compuestos inorgánicos para que los productores puedan formar alimento. ¿Ya? ¿Qué reciben esos productores? ¿Qué reciben? Reciben agua, reciben dióxido de carbono y a partir de eso, por fotosíntesis, producen materia orgánica, producen alimento para comenzar la cadena alimenticia. Entonces, ¿quiénes son los autótrofos? Las plantas, las algas, cianobacterias son productores, primer nivel trófico, 4C. Pregunta 5. El ichu, una planta de hojas rígidas delgadas, crece en zonas altiplánicas. Sus raíces fijan el terreno adaptándose a la escasez de agua y zonas rocosas o arenosas. Son digeridos por animales con bacterias simbiontes celulíticas, dentro de su cuerpo, que podrían ser devorados por un predador andino como el puma. A estos animales que comen el ichu pueden ser comidos por el puma. ¿Ya? Si alguno de estos muere, sus cuerpos podrían alimentar al cóndor o ser degradados por hongos y bacterias. Miren, complementando la pregunta anterior, el ichu, ¿qué sería el ichu? El ichu sería el primer nivel trófico, los productores. ¿Qué pasa con el ichu? Son digeridos por animales. ¿Ya? Estos animales de acá, ¿qué sería? El segundo nivel trófico, los consumidores primarios, los herbívoros. Y estos podrían ser devorados por un predador andino como el puma. ¿Qué sería el puma? Un tercer nivel trófico.
los consumidores secundarios, los carnívoros primarios. Si alguno de estos muere, sus cuerpos podrían ser alimentados al cóndor. En algunos casos hay estos organismos que son carroñeros, o en todo caso el cóndor podría comer un puma tierno o podría comer acá a estos animales herbívoros. O también cuando muere cualquiera de ellos, el cóndor entonces actúa como un carroñero, cuarto nivel trófico. Y luego vamos a tener acá los hongos y las bacterias al final, el quinto nivel trófico. ¿Ya? Al final siempre están los hongos y las bacterias. Al final siempre están los hongos y las bacterias. Acá los carroñeros pueden estar como también no. Los carroñeros, ¿de qué se alimentan? Pueden ser carnívoros. Directamente ellos pueden matar a su presa o en todo caso dejan que la presa muera y ellos van ahí y aprovechan de eso. ¿Ya? Por eso se les llama carroñeros. Pero siempre al final, ¿quiénes están? Hongos y bacterias. Entonces, con referencia al enunciado, ¿qué es? ¿Relaciones intraespecíficas? No, luego vemos eso. ¿Qué es? ¿Es una cadena alimenticia? Claro que sí, es una cadena alimenticia. ¿Pero será africana? No, porque en el África no podemos hablar de puma, de cóndor. Ya necesariamente tiene que ser peruana. Ya 5, clave A. Pregunta 6. El ave fría espinosa, Vanellus spinosus, libera a los cocodrilos del Nilo de los restos de comida y de numerosos parásitos que se adhieren a los dientes. Pese a esto, ambos pueden vivir sin la presencia del otro. Es decir, ¿qué hace el ave fría? Come de los cocodrilos comida y parásitos. Se alimenta de la comida y de los parásitos que puede estar en los dientes del cocodrilo. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién se beneficia? Ambos, porque la ave está consumiendo alimento y el cocodrilo está limpiando sus dientes. Ambos se benefician, pero, pese a esto, ambos pueden vivir si el otro falta. Entonces, cuando se da esa relación donde ambos se benefician, pero sin esa relación pueden sobrevivir, ¿de qué estamos hablando? De la cooperación. ¿Ya? Entonces, ahí la clave sería la D. Para complementar, vamos a tener acá 8 relaciones. El mutualismo. ¿Qué pasa en el mutualismo? Por acá ponemos especie 1, por acá ponemos especie 2. En el mutualismo las dos especies se benefician y necesariamente tienen que estar las dos especies. Por ejemplo, un líquen. ¿Qué viene a ser un líquen? Viene a ser la unión de especie 1 alga, especie 2 hongo. Ambos se benefician. El hongo le brinda humedad, el alga le brinda alimento. Ambos se benefician y sí o sí tienen que estar. A eso se llama mutualismo. Otro ejemplo, especie 1 humano, especie 2 bacteria Escherichia coli. Ambos se benefician. ¿Nosotros qué le brindamos a la bacteria? Hospedaje, es ella que nos brinda vitaminas. Ambos nos beneficiamos y sí o sí tenemos que estar. Eso es mutualismo. ¿Qué pasa en la cooperación? En la cooperación también las dos especies se benefician. ¿Las dos especies se benefician? Claro que sí. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si uno de ellos falta, el otro no muere. En cambio, en el mutualismo, si uno falta, el otro se muere. Ejemplo de cooperación, ahí está el ave fría y el cocodrilo. El ave fría le limpia los dientes al cocodrilo, el cocodrilo está limpiando sus dientes y el ave a su vez está nutriendo. Ambos se benefician, pero si uno falta, el otro no muere. Eso es cooperación. También tenemos por acá el comensalismo. Una especie se beneficia y la otra especie no se beneficia ni se perjudica. El tiburón, especie 2, y la rémora, especie 1. La rémora le sigue al tiburón a todas partes porque se alimenta de los desechos que deja el tiburón. ¿Quién se beneficia? La rémora. El tiburón no se beneficia ni se perjudica. Ponemos por acá el amensalismo. Amensalismo. Una se perjudica y la otra especie no se beneficia ni se perjudica. Ejemplo, la lombriz de tierra especie 1 y la oveja especie 2. ¿Qué hace la oveja cuando come su alimento, su pasto? Saca el pasto con todo y lombriz, con todo y raíz, con todo y lombriz. La lombriz de tierra muere porque vienen aves y se comen a la lombriz de tierra. En cambio, la oveja no se beneficia ni se perjudica con respecto a la lombriz de tierra. A eso se llama amensalismo. Ponemos por acá el neutralismo. En el neutralismo, las dos especies no se benefician ni se perjudican. Ejemplo, en la sabana africana tenemos en el mismo lugar cebras y jirafas. La cebra come lo que está en el llano, la jirafa come lo que está arriba. Están en el mismo lugar, pero no se benefician ni se perjudican. Tenemos por acá a la competencia. Competencia. Una especie
se beneficia y la otra especie se perjudica. O puede ser al revés, una especie se perjudica y la otra especie se beneficia. ¿Ya? Ejemplo, especie 1, leones. ¿Con quién compiten los leones? ¿Con las cobras? No, de acuerdo, ese es de tu programa favorito. Ya, no, de esto es guerra, no. Ya, los leones compiten con las hienas. ¿Ya? ¿Y quién gana? A veces gana el león, si es uno solo con una hiena gana el león, ¿no? Pero si se encuentran 30 hienas con un león, ganan las hienas. O sea, pueden ganar o pueden perder. ¿Y por qué compiten? Porque tienen el mismo nicho ecológico, tienen la misma forma de alimentarse. Ponemos por acá la predación o depredación. Depredación es cuando una especie se come a la otra. Una especie se come a la otra. El puma se come al conejo, el puma se beneficia, especie 1, el conejo se perjudica. Parasitismo. ¿Qué pasa en el parasitismo? En el parasitismo, algo similar, una especie se beneficia, la otra especie se perjudica, pero no hay muerte necesariamente. La tenia, especie 1, se beneficia del hombre, especie 2, que se perjudica porque tiene que comer más. 6, clave de dedo. Pregunta 7. El gallito de las rocas, gallito de las sierras, gallo de la peñandino, tunqui, gallito de monte, berreador, chaperón, son los nombres con los que se conoce al rupícula peruviana. Significa ave de las rocas peruana o del Perú. ¿Ah? Muy bien. Que habita en la región amazónica peruana. Actualmente es considerada como una especie en situación vulnerable. Esto recordando la semana 14 de Reino Animal. 2 categorías. Bueno, 3. Extintas consideran a la chinchilla que ya se extinguió en su hábitat natural. Los que están en vías de extinción son los que pronto van a desaparecer. ¿Quiénes hay? El pingüino de Humboldt, está el guanaco, está el mono choro de cola amarilla, el cocodrilo de Tumbes, el suri, el ave, el pinchaque, pariguana, pava de ala blanca, etc. Y ellos son los que están en vías de extinción, los que pronto van a desaparecer si no se les cuida. Los que están en situación vulnerable son aquellos que, si no se les cuida, van a pasar a la categoría vías de extinción. Entre los que están en situación vulnerable, ¿a quién tenemos? Al gallito de las rocas, tenemos a la concha de abanico, tenemos a la anchoveta, tenemos a la vicuña, tenemos al jaguar u otorongo, tenemos al frailecillo, tenemos al zambullidor de Junín, del Titicaca, tenemos al armadillo gigante, tenemos al piquero común, al pelícano, al guanay, a la charapa, a la taricaya, la boa, la tortuga verde, el machín blanco, machín negro, entre otros. Entonces en la 7 la clave es la C. Pregunta 8. Algunos quirópteros en la selva peruana, quirópteros murciélagos, gustan comer algunos frutos. Cuando están en vuelo, estos liberan las excretas junto con las semillas. Así aparecen nuevas plantas en los espacios que deja la tala de árboles o quema de bosques para la agricultura. O sea, a partir de esas semillas que están dentro de los frutos, ¿qué es lo que va a aparecer? Aparecen, a partir de esas semillas que aparecen, nuevas plantas. Muy bien. Pero en los espacios que está dejando la tala de árboles o quema de bosques. Muy bien. Los bosques se podrían regenerar gracias a estos mamíferos. ¿Qué tipo de sucesión ecológica se explica? Hay 3 tipos de sucesión ecológica. Sucesión ecológica evolutiva. Se dice evolutiva cuando la vida va de dónde a dónde, va del mar a la tierra. Por ejemplo, hay los líquenes en un primer momento, ¿dónde están? Están en el agua, están en el mar y luego ¿a dónde pasan? A las rocas. Esa es sucesión evolutiva, van de un ecosistema a otro ecosistema, van de un lugar a otro. La sucesión ecológica primaria, sucesión ecológica primaria, es cuando, se dice primaria, cuando aparece vida en un lugar donde no había nada de vida. De repente hubo una erupción volcánica que alrededor destruyó a cualquier forma de vida. Y tiene que pasar bastante tiempo para que se regenere el suelo, para que lleguen esporas, semillas y se originen nuevas plantitas en un lugar donde no había vida. A eso se llama primaria. Secundaria, cuando de repente hay una quema de bosques, pero no se destruye toda forma de vida. O de repente hay una tala de árboles. Cuando hay una tala de árboles, desaparecen las plantas grandes, más no las plantas pequeñas. Esas plantas pequeñas van a desarrollar. Es más, si ahí llegan las semillas, esas semillas originarán a otras plantas, pero ya no los árboles. Es decir, donde había vida se están originando
más formas de vida. ¿Eso cómo se llama? Sucesión evolutiva secundaria. Entonces ahí la 8 sería la A, 8A. Pregunta 9. Rodrigo tiene un problema con el suelo de su jardín, pues es de tipo arenoso, por lo que decide abonar un poco y plantar alfalfa para enriquecer el suelo de su jardín con nitrógeno. Él utiliza esta planta gracias a que posee nódulos radiculares con bacterias como Sinorhizobium meliloti. Entonces la alfalfa, las legumbres, son conocidas porque ellas que presentan bacterias. ¿Y qué hacen las bacterias? Las bacterias se encargan de captar, se encargan de fijar. ¿Qué fijan? El nitrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacen las bacterias? Fijan el nitrógeno y así las plantitas ya no van a tener problema. ¿De acuerdo? Porque las plantitas necesitan nitrógeno para que elaboren sus proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. ¿Y quién fija el nitrógeno? Las bacterias que están en el suelo, como en los nódulos de las alfalfas. 9, clave de dedo. Pregunta 10. El nitrógeno se obtiene de la atmósfera o a partir de desechos orgánicos por un proceso llamado amonificación. Explicamos esto. Entonces acá está, miren, acá está una plantita. Esta plantita, ¿qué necesita la plantita? La plantita necesita nitrógeno. ¿Para qué? Para formar sus proteínas. Entonces, ¿qué dice? El nitrógeno se obtiene de la atmósfera. Muy bien. Ese proceso se llama fijación. Por fijación, el nitrógeno se obtiene de la atmósfera. Muy bien. Y ese nitrógeno, también ¿por qué se puede obtener? Dice acá, por un proceso llamado amonificación, también se obtiene el nitrógeno. ¿En qué se convierte? En NH4 o NH3. Entonces, el nitrógeno se convierte en NH4 o NH3, ya sea de la atmósfera o en todo caso por amonificación ¿de quién? De los restos orgánicos, de desechos orgánicos. Entonces, a partir de desechos orgánicos o del nitrógeno atmosférico, ¿qué se obtiene? El amonio. Ahí está, el nitrógeno se obtiene de la atmósfera o a partir de desechos nitrogenados. Entonces, acá hay desechos nitrogenados, urea, ácido úrico, los desechos nitrogenados que botan los animales o las plantas. Muy bien, se obtiene de la atmósfera, el nitrógeno se obtiene de la atmósfera, ahí está, o a partir de desechos orgánicos nitrogenados por un proceso llamado amonificación. Entonces, por amonificación, ¿qué se está formando? El NH4 o amonio. Y cuando es realizado por las bacterias, como la pregunta anterior, ese proceso se llama fijación a partir del nitrógeno atmosférico. Luego, ¿qué dice? Llamada amonificación, convirtiendo el ion amonio, NH4 o amoníaco NH3 en la materia viva con grupos aminos o iminos. Ahí puede haber grupo amino, imino. En las plantas, gracias a unas bacterias fijadoras y descomponedoras, el amoníaco llega en forma de nitratos y les permite a esto obtener así el nitrógeno. ¿Qué pasa con este NH4? Unas bacterias, ¿en qué lo van a convertir? Lo van a convertir en NO2. ¿Quién es NO2? Nitrito. Otras bacterias, ¿en qué lo van a convertir? En NO3. ¿Quién es NO3? Nitrato. ¿Cómo se llama el proceso de conversión del amonio o del amoníaco hasta nitrito y hasta nitrato? Ese proceso se llama nitrificación. Luego, ¿qué pasa con este nitrato? Este nitrato, ¿a dónde va? Va a la raíz de las plantitas. A ese proceso, ¿cómo se llama? Asimilación. Cuando el nitrato va a la raíz de las plantitas para que por el xilema llegue a la hojita y haga fotosíntesis. En algunos casos, el nitrato y el nitrito van a la materia. Vuelven ¿a dónde? Vuelven a hacer ese nitrógeno atmosférico, ¿de acuerdo? Vuelven acá a la atmósfera. Ese proceso, ¿cómo se llama? Por el cual el nitrito y el nitrato vuelven al medio ambiente, vuelven al aire. Ese proceso se llama desnitrificación. Marque la alternativa que explique el paso de amoníaco, puede ser amonio a nitrato, de amonio a nitrato. ¿Cómo se llama ese proceso? Nitrificación. Clave E, 10E. 11. Los seres vivos pueden presentar relaciones alimentarias y relaciones específicas. Estas últimas pueden ser intra o interespecíficas. Vimos en una pregunta anterior
donde hablábamos del comensalismo, amensalismo, mutualismo. Esas son las intraespecíficas, perdón, las interespecíficas, ya vimos eso. Ahora esta pregunta es básicamente centrada ¿en quién? En las intraespecíficas. Ya, vamos entonces a correlacionar por acá las relaciones intraespecíficas con sus definiciones. A ver, dice, tendencia de los organismos a ocupar cierto territorio. Por las claves nos ayuda 2, territorialidad. Ya, por ejemplo, los leones, los lobos marcan su territorio orinando. Ya, así están advertidos otros leones que no pueden estar ahí. Para sobrevivir existe división del trabajo. Las sociedades, por ejemplo, las obreras realizan todo el trabajo. Son las que recogen alimento, son las que cuidan a las larvitas, en las abejas, ¿no? En las abejas, avispas, hormigas. ¿Y qué hace la reina? Solo se reproduce, por eso es grande. O sea, se están dividiendo el trabajo. Sociedades. Cuidado de crías propias y extrañas. Compensación. En los pingüinos, ¿qué hacen algunos pingüinos? Sobre todo los machos, ¿qué hacen? Cuidan las crías. ¿Y qué hacen las hembras? Se van a buscar el alimento. ¿Quién se beneficia? Todos. Hay una recompensa por lo que se hace. Aparición de jerarquías sociales en individuos. Aparición de jerarquías sociales en individuos. De tal manera que los más fuertes van a dominar, van a matar a los más débiles. Esas son jerarquías sociales. Algunos van a predominar sobre otros. Por ejemplo, en las larvas del abejorro común, las larvas grandes destruyen a las larvas medianas, destruyen a las larvas pequeñas. A eso se llama predominio social. O en los animales hienas, ¿quién manda? Una hembra. La hembra dominante, la hembra alfa es la que dirige al grupo. Eso es predominio social. Acá para completar de intraespecíficas tenemos las migraciones. Cuando las especies, cuando los individuos integrantes de una población de una especie van de un lugar a otro buscando alimento con fines reproductivos. Por ejemplo, el salmón, que toda su vida está en el mar, va contra la corriente por el río durante 2 o 3 meses, llega al inicio del río, desova y muere. ¿Para qué migra? Para reproducirse. Ya luego el nuevo salmón va al mar, ahí pasa toda su vida y antes de morir otra vez vuelve, desova, muere. Entonces la secuencia correcta acá es 2, 4, 1, 3. 11, clave A. 12. La intervención humana rompe el equilibrio ecológico, pues produce desechos de una manera tan rápida que supere la capacidad de absorción del ecosistema afectado. En las últimas décadas se ha alcanzado una enorme potencialidad destructiva sobre el ambiente. El equilibrio ecológico es importante porque, entonces, el hombre altera este equilibrio con la contaminación, con la tala indiscriminada, con el uso de pesticidas, caza indiscriminada, etc. El equilibrio ecológico es que todo esté bien, es importante porque crea ambientes ecológicos para el desarrollo del biotopo. ¿El biotopo es el medio ambiente? No, sería para el desarrollo de la biocenosis. ¿Hace posible el desarrollo y dinamismo de las poblaciones? Claro que sí. ¿Permite la mayor diversidad y complejidad de las especies? También, pero esa es básicamente la definición de evolución, ¿de acuerdo? ¿Ya? Las especies se hacen más complejas. Mientras que el equilibrio ecológico hace posible que las especies desarrollen, que las poblaciones desarrollen, estén bien y haya dinamismo, ¿ya? Hay intercambio de materia y energía entre ellas, ¿ya? La D dice, permite conocer la posición trófica de las especies. No, eso es cadena alimenticia, ya lo vimos. El equilibrio ecológico es para que las especies estén bien, estén en desarrollo, estén en dinamismo. ¿Crea nuevas áreas naturales protegidas? No, eso lo hace el CERNAM. Eso vemos la siguiente clase. 12, clave B, beso. Pregunta 13. El fósforo está ligado a ecosistemas marinos. Existen 2 mecanismos para reciclarlo. Uno es mediante la actividad del hombre cuando explota la roca fosfatada y el otro es de manera natural. Según lo expuesto, se deduce que el mecanismo natural de reciclaje del fósforo, ¿quién lo hace? Lo hacen las aves marinas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, acá? Vamos a tener acá a un ave marina. ¿Qué es lo que hace por acá? El ave come al pececito y este pececito se ha comido a su vez a un alga. En la alga está del fósforo. ¿Ya? El fósforo entonces va del alga al pececito, del pececito al ave. ¿Y qué pasa a este ave? Este ave lleva del mar a la tierra, la parte continental. ¿Qué está llevando? Lleva por acá sus desechos. ¿Y qué hay en esos desechos? Fósforos. En esos desechos que hay fósforos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice por acá? El fósforo está ligado a ecosistemas marinos. ¿Ya? Este es un ecosistema marino. Existen 2 mecanismos para el reciclado
Uno es, acá debe ser coma para que se entienda mejor, uno es mediante la actividad del hombre cuando explota la roca fosfatada y el otro es de manera natural. Según lo expuesto, se deduce que el mecanismo natural de reciclaje del fósforo es de, acá está lo que hemos visto, ¿ya? De océanos a los ecosistemas terrestres por moluscos, no intervienen los moluscos. Dice, desde los continentes al mar por las lluvias, no, ya, de manera natural. Desde los océanos mediante las aves marinas, claro que sí, de los océanos, ¿a dónde va el fósforo? Hacia la parte continental. Y ahí te dice, desde los continentes debido al modo de vida del pelícano, no, el pelícano, que es una ave marina aguanera, va, pero ¿de dónde a dónde? Va del mar al océano, llega el fósforo, luego este fósforo cae, sedimenta y sirve para que las algas sigan formando más alimento para los peces y aves y otra vez, ¿ya? Océanos, gracias a los lobos marinos, no intervienen las aves marinas. 13, clave C. Pregunta 14. Al afirmar que la nutria o lobo de río es un depredador de peces pequeños, vamos a tener acá la nutria, que viven en ríos y lagunas amazónicas, nos referimos a ver, nosotros vamos a tener acá al hábitat. No hay que confundir hábitat con nicho ecológico. Cuando hablamos de hábitat es básicamente a quién, al lugar donde vive una especie. Y cuando hablamos de nicho ecológico, ¿qué viene a ser? Es el lugar más la función que ejerce dicha especie. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería por acá el hábitat de la nutria gigante? El río. Ese sería su hábitat. Pero ¿cuál sería el nicho ecológico de la nutria? El río más la función que realiza. ¿Y cuál es la función? Que es un depredador. Acá nos dicen tanto depredador como río. Nos hablan de la función como el lugar. Entonces, ¿qué es eso? Nicho ecológico. 14, clave A. Pregunta 15. De las siguientes alternativas son actividades del hombre que no causan la ruptura del equilibrio ecológico. A ver, el hombre causa el desequilibrio, altera los ecosistemas mediante ¿qué? Aumento de la densidad poblacional, claro que sí, aumenta la población y para construir casas se destruye cultivos, se destruye ecosistemas, la pesca indiscriminada de los ríos altera el equilibrio, la lucha química contra las plagas, los insecticidas alteran el equilibrio porque no solamente matan a las plagas, sino también destruyen otros animales, alteran a las plantas, la destrucción de grandes campos de cultivo también altera el equilibrio, la técnica de rotación de cultivos en suelos arcillosos, eso no altera el equilibrio, ¿de acuerdo? Rotación de cultivos, por ejemplo, durante el año se siembran 2 o 3 cultivos y tienen que ir rotándose. No vamos a sembrar todo el tiempo cereal, 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 no. Por ejemplo, en un tiempo se siembra cereal y en otro tiempo se siembra legumbres en el mismo año. De tal manera que el suelo va descansando, ya que el cereal necesita un tipo de nutrientes y la legumbre necesita otro tipo de nutrientes. Damos entonces tiempo para que este suelo se regenere. ¿De acuerdo? Y de paso evitamos las plagas. Entonces, en la 15 la clave es la E. Chicos, ha sido un gusto haber compartido las preguntas de la semana 17, primera parte de ecología, correspondiente al presente ciclo 2017-2. Nos vemos más adelante.